Windows es el sistema operativo que usan casi 7 de cada 10 computadoras de escritorio en el mundo. Es muy probable que estés viendo este video desde Windows. Aunque está en todas partes, Windows no empezó siendo Windows. Empezó con una pantalla negra, un cursor parpadeando y un sistema llamado MS-DOS. Cuando Microsoft lanzó Windows 1.0 en 1985, no era un sistema operativo completo. Era una interfaz gráfica que se ejecutaba sobre DOS, que permitía hacer clic en menús en lugar de memorizar comandos. Hoy parece algo básico, pero en su momento fue revolucionario. El verdadero salto llegó con Windows 95. Introdujo el menú de inicio, la barra de tareas y un escritorio, que influenció a casi todos los sistemas operativos modernos. Windows no triunfó por ser perfecto. Triunfó porque funcionaba en PCs económicas de cientos de fabricantes. Con los años, Microsoft lanzó aciertos y también tropiezos. Windows 7 fue uno de los favoritos. Windows 8 quiso convertir las PCs de escritorio en tablets grandes, y muchos se preguntaron para quién estaba pensado. Luego llegó Windows 10 y el actual Windows 11. Claro, tiene sus defectos. Actualizaciones cuando menos las esperas, las funciones se acumulan con los años, y a veces parece que tu PC le pertenece más a Microsoft, en lugar de pertenecerte a ti. Windows es el Toyota Camry de los sistemas operativos. Funciona casi en cualquier computadora. Pero hubo una empresa que eligió el camino totalmente opuesto. Controlar el hardware, controlar el software y cobrar más por ambos. Mac OS. Antes de que Windows dominara las computadoras de escritorio, Apple ya nos mostraba cómo podía verse el futuro. En enero de 1984, el Macintosh original llegó con System One, convirtiéndose en una de las primeras computadoras en popularizar la interfaz gráfica controlada con un mouse. Mientras la mayoría de las PCs aún dependían de comandos escritos, Apple ya permitía hacer clic en iconos y navegar por un escritorio sorprendentemente moderno. Windows no llegaría hasta más de un año después. Hay algo en lo que los usuarios de Mac nunca piensan. Detrás de las animaciones y el diseño elegante, Mac OS está construido sobre una base Unix. Recuerda eso, será importante después. La mayor ventaja de Mac OS es la integración. Apple diseña el hardware, los chips, el sistema operativo, incluso muchas de las aplicaciones. Al ser diseñado para trabajar en conjunto, las Mac suelen sentirse más fluidas y optimizadas que muchas PCs. Por eso, macOS fue tan popular entre editores de video, diseñadores, músicos y developers que buscan herramientas potentes con una interfaz limpia. ¿La desventaja? Las Mac son caras. Las actualizaciones son limitadas y los videojuegos siguen muy por detrás de Windows. Es como comprar un sedán de lujo. Muy bien diseñado, funciona con total fluidez y parece ofenderse si preguntas por las opciones de personalización. Y pese a la fama de simplemente funciona, macOS también tiene sus momentos. Conecta una impresora antigua y de pronto ambos dispositivos actúan como si acabaran de conocer extraterrestres. Aunque admito que la integración es lo que realmente envidio. Que Apple controle todo resulta molesto, hasta que envías un archivo por AirDrop y aparece al instante. Windows y macOS se llevan toda la atención, pero ninguno es el sistema operativo más importante del mundo. Ese lugar le pertenece a uno mucho menos famoso, a uno que silenciosamente hace funcionar gran parte de Internet, millones de dispositivos y algunas de las empresas grandes. Linux. La mayoría cree que Linux es un sistema operativo para programadores y entusiastas de la tecnología. En realidad es una de las piezas de software más importantes jamás creadas. Aunque nunca hayas instalado Linux, es muy probable que ya lo hayas usado hoy. Cada vez que visitas un sitio web, ves una película en streaming o guardas archivos en la nube, es muy probable que Linux esté trabajando detrás del telón. Impulsa la mayoría de servidores, gran parte de la nube y el 100% de las 500 supercomputadoras más potentes. Linux nació en 1991 cuando Linus Torvalds, un estudiante finlandés, creó una alternativa gratuita a Unix. Lo que empezó como un proyecto personal se convirtió en una colaboración global de código abierto. Como cualquiera puede ver, modificar y distribuir su código, miles de distribuciones de Linux o distros aparecieron con los años, desde opciones fáciles de usar como Ubuntu hasta versiones especializadas para empresas y developers. Y si seguiste la historia, Linux continúa el legado de Unix. No es Unix en sí, pero sí está inspirado en sus ideas y en la filosofía de diseño que hizo famoso a Unix. La desventaja, tanta libertad puede ser abrumadora. Los nuevos usuarios suelen encontrarse con decenas de distros. Linux es como el cableado eléctrico dentro de una ciudad. La mayoría nunca lo ve, pero sin él, gran parte del mundo deja de funcionar. iOS.
En 2007, Apple presentó el primer iPhone y cambió la industria de los smartphones para siempre. Durante la presentación, Steve Jobs lo describió como OS X en un teléfono. Y no estaba exagerando. Bajo su interfaz táctil, iOS comparte gran parte de su ADN con macOS. Eso significa que el árbol de Unix que venimos siguiendo también llegó a los smartphones. Desde el primer día, la filosofía de Apple fue simple: controlarlo todo. Mientras Android se expandía entre decenas de fabricantes, iOS fue exclusivo de los productos Apple. Y ese control le dio a iOS su mayor ventaja: la consistencia. Las actualizaciones llegan rápido y las nuevas versiones alcanzan millones de dispositivos el mismo día. Y las apps suelen comportarse igual en todo el ecosistema. La estrategia funcionó. Hoy, más de 1.000 millones de personas usan iPhone y iPad. La desventaja: Apple mantiene un ecosistema muy cerrado y controlado. Por años instalar apps fuera de la App Store ni siquiera era posible. Tengo sentimientos encontrados. Ese ecosistema cerrado a veces me desespera, pero tampoco tuve un iPhone que dejara de funcionar porque sí. Es el padre estricto de los sistemas operativos. Restrictivo, controlador y aún así una de las opciones más confiables del mercado. Android. El sistema operativo más usado del mundo no es Windows ni macOS, es Android. Con más de 3.000 millones de dispositivos activos. Android funciona en más equipos que cualquier otro sistema operativo. Android está basado en un núcleo Linux modificado, así que es otra de las ramas inspiradas en Unix que venimos siguiendo. El sistema en tu bolsillo está emparentado con la misma tecnología que impulsa gran parte de Internet. Android no fue creado originalmente por Google. En 2005, Google compró una startup llamada Android por unos 50 millones de dólares. Hoy parece una de las mejores inversiones en tecnología. 3 años después, Android se lanzó como la alternativa abierta de Google al iPhone. Y esa apertura fue su mayor fortaleza. Empresas como Samsung, OnePlus, Xiaomi y Google podían personalizarlo como quisieran. Por eso no hay dos teléfonos Android exactamente iguales. Si tiene pantalla y no lo fabrica Apple, es muy probable que Android esté detrás. La desventaja es la fragmentación. Las actualizaciones llegan cuando cada fabricante quiere, y el uso que Google hace de los datos también genera dudas sobre la privacidad. Personalmente me encanta esa libertad, pero el tema de las actualizaciones es un desastre. Android es Linux después de un cambio de imagen completo. Mismo ADN, pero personalidad distinta. Una pregunta: ¿eres del equipo iOS o del equipo Android sin límites? Déjalo en los comentarios. Y si por fin estás entendiendo los sistemas operativos, deja tu like. De verdad ayuda al canal. Chrome OS. A finales de los 2000, los sistemas operativos eran cada vez más complejos. Más configuraciones, programas, actualizaciones y más mantenimiento. Entonces Google observó cómo usaba realmente la gente sus computadoras y notó algo interesante. La mayoría pasaba casi todo el tiempo dentro del navegador. En lugar de centrarse en el software tradicional de escritorio, Chrome OS se diseñó alrededor de la nube. Tus archivos vivían en línea, tus apps funcionaban desde la web y tu configuración te seguía donde iniciaras sesión. Y al igual que Android, Chrome OS tiene Linux por debajo. Los dos sistemas más importantes de Google tienen sus raíces en la misma tecnología de código abierto. Las ventajas eran evidentes. Las Chromebook arrancaban en segundos, requerían poco mantenimiento y eran difíciles de infectar con malware tradicional. Como el sistema operativo era ligero, los fabricantes podían vender laptops económicas que seguían sintiéndose rápidas. Y luego llegó la educación. Las escuelas adoptaron las Chromebook a un ritmo increíble porque eran económicas, fáciles de administrar y sencillas de usar para los estudiantes. Para toda una generación de niños, la Chromebook fue su primera computadora. Pero ese enfoque centrado en la nube también tenía limitaciones. Los primeros equipos con Chrome OS perdían gran parte de su utilidad sin conexión a Internet. Y muchas apps profesionales no estaban disponibles. ¿Quieres la versión completa de Photoshop? Olvídalo. ¿Quieres jugar a los últimos juegos de PC? Mejor busca otra opción. La compatibilidad con apps de Android mejoró las cosas, pero Chrome OS no está pensado para cargas de trabajo exigentes. Chrome OS es el equivalente en sistemas operativos a una bicicleta muy rápida. Genial para moverte por la ciudad, pero mucho menos útil cuando alguien te pide cruzar el país. Unix. En el 69, antes de los smartphones, las laptops, las redes sociales o incluso el Internet moderno. Dos investigadores de Bell Labs, llamados Ken Thompson y Dennis Ritchie, crearon un sistema operativo llamado Unix. Las computadoras personales ni siquiera existían.
Unix nació entre enormes computadoras y terminales conectadas por cables. Y aún así, ese proyecto terminaría influyendo en casi todos los grandes sistemas operativos que vinieron después. Y aquí es donde toda la historia empieza a encajar. Unix introdujo una filosofía que todavía define el desarrollo de software. Hacer una cosa y hacerla bien. En vez de crear programas complejos que intentaran resolverlo todo, Unix promovía herramientas que pudieran trabajar juntas. Décadas después, los ingenieros de software siguen aplicando muchos de esos mismos principios. Unix también dio origen al lenguaje de programación C. Desarrollado junto con Unix, C se convirtió en uno de los lenguajes más influyentes jamás creado de la historia. Sistemas operativos, bases de datos, navegadores, juegos, Unix es como el bisabuelo en una reunión familiar. Casi nadie habla mucho de él, pero cuando empiezas a mirar con más atención, te das cuenta de que todos heredaron algo de Unix. MS-DOS. Antes de arrastrar archivos por el escritorio y cliquear el menú de inicio, las computadoras funcionaban de otra manera. No había iconos, ni barras de tareas, ni ventanas. El sistema operativo que ayudó a construir el imperio de Microsoft ni siquiera tenía ventanas. Se llamaba MS-DOS. En los 80, IBM necesitaba un sistema operativo para su nueva computadora. Solo había un problema: Microsoft no tenía uno. Así que compró un sistema existente llamado Q2 por unos $75.000. Se lo licenció a IBM y sobre todo conservó el derecho de venderlo. Esa sola decisión ayudó a construir el imperio de Microsoft. Cuando encendías la PC, no había escritorio, ni mouse, ni una interfaz amigable. Solo un cursor parpadeando junto a C, /. ¿Querías abrir un programa? Escribías el comando. ¿No lo sabías? Mala suerte. Y la computadora no iba a ayudarte. MS-DOS era como pedir comida en un restaurante sin menú, sin mesero y sin fotos. O conocías las palabras o no comías. Lo curioso es que Windows no empezó como un sistema operativo completo. Funcionaba sobre DOS y lo usaba como base. La colorida interfaz gráfica era básicamente una capa encima de un sistema por línea de comandos. Antes de que Windows fuera Windows, llevaba DOS como disfraz. Hoy, DOS casi ha desaparecido, pero su legado sigue presente. La consola de Windows aún conserva su ADN, y muchos siguen usándolo para ejecutar títulos clásicos. Probablemente por eso quienes crecieron en la era de DOS escriben tan rápido. Ese cursor parpadeante exigía respuestas y no iba a resolver las cosas por ti. BSD. Quizás el sistema operativo más influyente del que nunca has oído hablar. Rara vez aparece en anuncios. Nadie discute sobre él en internet y la mayoría ni siquiera reconocería su logo aunque su vida dependiese de ello. Aún así, BSD impulsa discretamente tecnologías que millones usan todos los días. Su historia comienza a finales de los 70 en la Universidad de California, Berkeley. BSD se ganó una gran reputación por su estabilidad, sus capacidades de red y su diseño limpio. Las consolas PlayStation están basadas en BSD. Netflix depende en gran medida de FreeBSD para distribuir su contenido. Parte de macOS también tiene sus raíces en código y conceptos de BSD. Luego ocurrió algo que cambió a la informática. A comienzos de los 90, BSD quedó envuelto en una disputa legal por la propiedad intelectual relacionada con Unix. Esa incertidumbre frenó su adopción en un momento clave. Mientras el futuro de BSD se debatía en los tribunales, Linux ganaba terreno a toda velocidad. Si esa demanda nunca hubiera ocurrido, es muy probable que el panorama de los servidores fuera muy distinto. BSD destaca donde la estabilidad importa más que la popularidad. Siguió siendo muy respetado, pero casi invisible. BSD es el sistema operativo más influyente del que casi nadie habla. Y la verdad, eso es un poco injusto. TempleOS. TempleOS fue creado casi por completo por Terry Davis a lo largo de casi una década. Y a diferencia de la mayoría de proyectos, no estaba basado en Linux, Windows ni Unix. Davis lo creó desde cero. Escribió su propio kernel, compilador, sistema gráfico, incluso su propio lenguaje llamado Holy C. Eso es un logro casi increíble. Los sistemas operativos están entre los proyectos de software más complejos del mundo. Normalmente requieren miles de ingenieros y años de desarrollo. Que una sola persona construyera un sistema operativo es algo extremadamente único. TempleOS tampoco se parece a ningún otro sistema. Funciona con una resolución de 640 x 480 y 16 colores.
Una decisión deliberada que le da una extraña apariencia retro, como una computadora de otra línea temporal. El sistema incluso incluye un oráculo integrado que genera texto al azar. Davis creía que esos mensajes podían interpretarse como comunicaciones de Dios. Así que TempleOS era tanto una visión personal como un proyecto técnico. Como sistema para el día a día, es completamente impráctico. No tiene internet moderno, el soporte es muy limitado y casi no ofrece seguridad. Pero ese no era el objetivo. Si los demás sistemas son ciudades construidas por miles de trabajadores, TempleOS es una catedral construida por un solo hombre. Puedes debatir todo lo demás, pero no la magnitud. Una persona consiguió algo que normalmente requiere empresas enteras. Y eso lo hace una de las hazañas más extraordinarias de la informática. Por supuesto, apenas rozamos la superficie. También estuvieron OS 2, el sistema de IBM que estuvo cerca de desafiar a Windows. BeOS, rápido y adelantado a su época. Haiku, el proyecto de código abierto que mantiene vivo a BeOS. Y Solaris, uno de los mayores sistemas Unix empresariales de la era de las .com. Al mirar todo esto, queda una lección clara. La mejor tecnología no siempre triunfa. La historia está llena de sistemas operativos más rápidos, más limpios y más innovadores que los vencedores. Pero la tecnología no depende solo de la ingeniería. Importa el momento, importa el marketing, importan los ecosistemas. Y a veces la suerte más que todo lo demás. Tengo curiosidad. ¿Desde qué sistema operativo estás viendo este video? ¿Y cuál fue el primer OS que usaste? ¿Windows 95? ¿XP? ¿macOS? ¿Linux? ¿O algo todavía más extraño? Coméntamelo debajo. Y si logré aclararte estos sistemas operativos, suscríbete para no perderte el próximo video. Cada semana explicamos tecnología compleja, para que entiendas lo que realmente usas. Y si te gustó este video, aquí tienes otro video esperándote en pantalla ahora mismo. Lo elegí porque es el paso perfecto después de este. Dale click y nos vemos ahí.